menos reactivos y más creativos. Regla número 19, practica. Dicen por ahí que la práctica hace al maestro, y resulta que todo trabajo, llámese trabajo creativo o no, requiere de habilidades, requiere de herramientas y requiere de buen juicio para poder usar esas habilidades y esas herramientas. Conozco a muchos músicos que consideran su instrumento como una parte esencial de ellos mismos, es casi como si fuera una extensión de su cuerpo o incluso de su mente. Y es muy común entre músicos que después de aprender muchos años a dominar un instrumento, sea natural ponerle algún nombre a este instrumento. Por ahí tengo un podcast con Gordon Palmer que habla justamente de eso. Su guitarra se llama Palmita. Y bueno, casi todos los músicos que conozco tienen esta costumbre de bautizar a sus instrumentos porque es una relación muy especial la que llevan con el instrumento. Lo mismo pasa con los escritores, con los pintores, con los diseñadores, con los cineastas, con cualquier tipo de trabajo creativo. En algún momento te vuelves prácticamente uno con tus herramientas de trabajo y con tus habilidades. De hecho, tus habilidades son el puente entre tus ideas y la ejecución de esas ideas. Un ejemplo, puedes tener todas las ideas del mundo, incluso podrían ser las mejores ideas del mundo, pero si no tienes la habilidad de ejecutarlas, es como si nunca las hubieras tenido. En alguno de los otros podcasts también menciono que el valor de las ideas se multiplica con la acción, y eso es justamente lo que sucede. No solo requieres habilidad, también necesitas tener práctica, mucha práctica, porque las habilidades solo se adquieren con práctica. No hay otro camino, hay que invertirle muchas horas de vuelo, muchas horas de trabajo, muchas horas de práctica, y si no me crees, pregúntale a cualquier creativo exitoso. El dilema es que hay infinidad de formas para lograr ser hábiles en algo. Hay muchos caminos para llegar a desarrollar esas habilidades específicas. Por lo tanto, vas a tener que decidir qué habilidades necesitas, cómo las vas a desarrollar y también qué tipo de ejercicios necesitas para desarrollar estas habilidades. De nuevo, quiero mencionar a Martin Neumayer, que sugiere estos 7 puntos para lograr la maestría en el arte de la práctica. Punto número 1, controla tu ambiente. Busca un lugar específico en el que puedas practicar y trabajar o desarrollar tu creatividad. Punto número 2, practica conscientemente, porque la maestría no llega solamente con la repetición. Tienes que trabajar con la repetición inteligente y tienes que observarte, tienes que observar tus acciones y tu progreso para saber si estás mejorando. Es un poco como cuando aprendes a manejar, que cuando lo haces muy conscientemente al principio somos bastante torpes manejando, y cuando asimilamos las cosas y las pasamos como a modo automático, empieza a funcionar mucho mejor. Punto número 3, aparta tiempo. Sí, prográmalo en tu agenda. Y ya sé, eres creativo y no tienes agenda. No me vengas con excusas, eso es ser reactivo. Consíguete una agenda, la que sea, la más mugrosa que te puedas encontrar. Úsala, porque así puedes practicar. Y no importa si practicas 15 o 20 minutos cada sesión, lo importante es que lo programes en la agenda y que seas constante. Punto número 4, un paso a la vez. Empieza por lo elemental, practica, observa, evalúa, descansa. Practica otra vez, vuelve a observar, evalúate, descansa y así sucesivamente, pasito a pasito, hasta que hayas dominado lo más básico. Aquí es bien importante que no te brinques ningún paso. Número 5, diviértete. Diseña tus sesiones de práctica como si fueran un juego. Invéntate tus propias reglas, juega con ellas y si es necesario, cámbialas. Punto número 6, busca retroalimentación. ¿Recuerdas el podcast cuando hablé de la técnica Puré? Tal vez sería buen momento para que lo escuches otra vez. Incluso puedes usar la tecnología, tal vez con una cámara o con una grabadora para autoevaluarte, pero es mucho mejor cuando alguien te ayuda. Aquí en este caso se trata de intentar algo, de evaluar, de medir, de compararlo contra una meta o algún estándar, de reajustar, de practicar, de volver a intentar. Lo más importante en esta etapa es que estés abierto o abierta a recibir retroalimentación y que lo hagas constantemente. Punto número 7, celebra el progreso. Es más importante medir el progreso que el resultado. Si aprecias cada logro por muy pequeño que sea, esto va a funcionar muy bien y vas a tener la motivación suficiente para seguir. Recuerda que todo suma y en este caso, si aplicamos los 7 pasos, es muy fácil tener una buena retroalimentación, tener buenos hábitos para practicar y esto nos va a permitir desarrollar nuestras habilidades y desarrollar nuestros talentos creativos de manera gradual, de manera progresiva
progresiva y de manera que después de un tiempo de práctica, estas herramientas y estas habilidades se vuelvan como parte de ti, como parte de tu arsenal creativo, y esto te va a hacer mucho, mucho más feliz. Antes de irnos, y como siempre, te invito a ser uno de nuestros agentes del cambio, guardando todos estos secretos en tu propio arsenal creativo. Y por otro lado, si aún no has calificado el podcast, te pido hacerlo ahora por 3 motivos. 1. Tu calificación nos permite aparecer más alto en medios digitales y así llegar a más creativos como tú. 2. Eso nos da la oportunidad de compartir lo que estamos aprendiendo y juntos ampliar nuestro horizonte creativo. Y 3, tal vez así, entre todos, podemos generar más de esos pequeños cambios y hacer una diferencia en la vida de alguien. Si alguna, aunque sea una de estas ideas te han ayudado, regálanos unas estrellitas en iTunes o en Facebook. Para este podcast harás una gran diferencia. También, si nos escuchas en Spreaker o en Spotify, podrías marcar el podcast como favorito y me harías muy feliz, porque de esta forma hay evidencia de que todo este trabajo está valiendo la pena. La moraleja: no seas mala onda, pasa la voz, ayúdanos a generar cambios positivos, ayuda a que en nuestro entorno haya cada vez menos reactivos y cada vez más creativos. Soy Tomás Lash, cuento contigo como un agente del cambio y como siempre te mando un abrazo deseándote muchísimos descubrimientos creativos. Gracias infinitas, nos escuchamos muy pronto con más ideas al aire.